Buenas tardes, buenas noches para algunos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a todos. Y queríamos comenzar este webinar gratuito sobre el modelaje, el aprendizaje por modelaje, haciéndonos una reflexión, ¿no? ¿Y alguna vez te pusiste a pensar si te gustaría copiar el éxito de otras personas? Estaría genial eso, ¿no? Levante la mano quien no se preguntó alguna vez cómo hace tal persona, ¿no? Para ser exitoso. En mi caso, debo reconocer que me encantaría, por ejemplo, conocer los patrones de conducta de un Bill Gates, de un gran orador, por ejemplo, como Steve Jobs, o se me ocurre también que los que venimos de la rama de la ontología del lenguaje, quisiéramos conocer los patrones de comportamiento y de conducta y ser tan exitosos como un Echeverría, como un Olaya, como un Jim Selman. Y cada persona, imagino que tendrá su modelo a seguir, ¿no? Bueno, ahora la pregunta sería, si en mi caso decidiera, por ejemplo, ok, quiero conseguir el resultado exitoso que tiene en su vida un Tony Robbins, se me ocurre, ¿no? ¿Puedo obtener resultados similares? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Puedo ser como Tony Robbins? ¿Puedo obtener esos mismos resultados? ¿Qué debería estudiar? ¿Qué debería estudiar de Tony Robbins? Sus pensamientos, sus comportamientos, sus habilidades, sus creencias, sus valores, sus actitudes y otras cualidades que imagino que también Tony Robbins debe utilizar en su actividad. Digo, ¿me tengo que estudiar toda la vida de Tony Robbins? Y en todo caso, ¿en cuánto tiempo? ¿No? ¿Y cuánto tiempo me llevaría todo este proceso? ¿Lo puedo hacer sola? ¿Lo puedo hacer acompañada? ¿Tengo que guiarme con un profesional? Y todo este modelaje o este modelado se puede trasladar al hogar, y de esto vamos a hablar esta noche. Si todo este aprendizaje por modelaje lo podemos trasladar a nuestra casa, ¿no? Y pensaba en mi hijo más chiquito, que tiene 3 años, y tiene mucha habilidad para jugar al fútbol, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿puedo usar el aprendizaje por modelaje para que, por ejemplo, se convierta, no sé, en un Messi, en un Ronaldo, en un Maradona, ¿no? Bueno, por suerte, para todas estas preguntas, no voy a ser yo quien las conteste, tenemos una especialista en la materia que nos va a ayudar a enseñar qué es el aprendizaje por modelaje, cómo se produce y cómo se puede aplicar en nuestros niños y adolescentes. Andrés Monroy es venezolano, pero hace muy poquito está viviendo en la Argentina, en Buenos Aires. Es Master Coach profesional con PNL y docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en el área de coaching ontológico y programación neurolingüística. Así que, Andrés, placer enorme tenerte. Gracias por estar allí y muy bienvenido. Enseguida activamos micrófono y activamos todo para que Andrés comience con su exposición. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Sí, un placer saludar a la audiencia que nos acompaña en este momento. Y efectivamente vamos a conversar sobre un tema apasionante que tiene que ver con el modelaje de la excelencia, ese modelaje que todos deseamos y ese modelaje que está, si se quiere, al alcance de cada uno, de cada ser humano. Aprendemos por modelaje. Yo pienso presentarles a ustedes a unas láminas para ir llevando una hilación de mis palabras. Y en la medida en que surjan preguntas, pues con muchísimo gusto las contestamos de una vez. De tal manera que se sientan ustedes en medio de una conversación con alguien que puede tener algunas respuestas para sus inquietudes. Entonces, comienzo por acá con estas láminas. Y ya Carolina me hizo el favor de presentarme. Vamos a ver si esto abre. Allí está abriendo. Y aquí estamos, ¿no? ¿Se ve bien, Carolina? Perfecto, ¿Se ve bien? perfecto, espectacular. Listo. Bueno, entonces ya allí vamos a hablar sobre el aprendizaje por imitación.
lo que llamamos modelamiento. También se le conoce como modelaje natural, digamos que es lo más auténtico en cuanto a aprendizaje. Aprendemos por modelamientos. Entonces, yo quiero, digamos que establecer un marco en el cual básicamente partiendo de esta premisa de que el ambiente determina el comportamiento y el comportamiento a su vez determina el ambiente. Imagínate un hogar, tu casa. En ese ambiente va a determinar el comportamiento de los miembros que hacen vida en esa casa, pero al mismo tiempo ese comportamiento que se desarrolla allí va a determinar el ambiente. Eso, es decir, hay una reciprocidad entre ambos términos y a donde los quiero conducir, por lo menos a mí me parece que es fundamental a la hora de hablar de modelado, y vamos a hablar con bastante detalle y precisión sobre el tema, pero me parece fundamental este concepto, porque este concepto lo que nos está diciendo es que el mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. Fíjense ustedes la profundidad de esa frase, en el sentido de entonces de que somos como padres responsables de crear ese ambiente en el hogar y a partir de los comportamientos que ejercemos o realizamos en ese hogar. Esto es fundamento porque entonces decimos o establecemos que son esos padres, somos nosotros los modelos a imitar. Entonces, aquí surge una de las primeras, digamos, elementos macros que pudiéramos decir, que tiene que ver con la responsabilidad. ¿Quién es responsable? ¿Quién es el responsable de generar, de establecer el ambiente, el contexto dentro de la casa? ¿De qué manera estamos nosotros responsabilizándonos de que ese contexto sea lo suficientemente nutritivo para los miembros que hacen vida allí? Empezando por nosotros mismos como padres y obviamente pues para nuestros hijos. Entonces ahí surge, repito, el tema de la responsabilidad y el compromiso que tenemos de generar comportamientos que determinen el ambiente. Y ese ambiente a su vez, en una flecha, digamos que de doble punta, se revierte en generar a su vez comportamientos determinados. Repito, es un sistema, es una relación recíproca entre los miembros, entre ambos extremos, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, ese para mí, yo considero que esto es un marco clave, porque si esto es así, y en efecto es así, de esto se ha hablado muchísimo y se han establecido millones, miles de investigaciones. Entonces, por primera vez quizás me estoy dando cuenta el nivel de compromiso y responsabilidad que requiere en el hogar el que los padres estén conscientes de esto para generar ambientes nutritivos, para generar ambientes o contextos en los cuales se genera una convivencia basada en la ecología que tiene que ver con el mutuo respeto, que tiene que ver con un amor que integra la unidad familiar, que tiene que ver con valores, etc. Entonces, número uno, para comenzar a hablar de modelaje, somos responsables de lo que modelamos. Somos responsables de lo que mostramos frente a nuestros hijos. Número uno. Número dos, partimos del hecho de que a su vez yo como padre he modelado comportamientos. Es decir, yo vengo de un hogar a su vez en la cual modelé comportamientos de mis padres, quienes a su vez modelaron comportamientos de mis abuelos. Y así en una cadena prácticamente infinita de relaciones. Eso se llama sistémica. Y al final del día, hoy por hoy, en el presente, yo me encuentro a su vez modelando comportamientos que fueron aprendidos antes. Luego, conociendo esto, soy capaz de hacer un alto y decir, ok, en base a lo que es el mundo hoy, en base a lo que implican el contexto en el cual se mueve la sociedad, somos miembros de una cultura, etcétera, ¿cuáles son los comportamientos que aplican en este caso? ¿Qué tipo de conductas hoy en día yo necesito modelar
reforzando las conductas que ya tengo, que considero que son buenas, pero que necesito además reforzar, asimilar, aprender otro tipo de conductas que demanda la realidad de hoy en día. Porque los tiempos obviamente cambian, y si bien es cierto que algunos valores se mantienen en el tiempo, también es cierto que las circunstancias y los contextos sociales cambian. Entonces me hago responsable de, en el momento en que me doy cuenta que quizás no estoy tan a la altura de esos comportamientos requeridos como para modelar ante mis hijos conductas que le permitan sortear diferentes situaciones a lo largo de su vida. Eso es fundamento de esto. Fundamento. Entonces, el modelaje, fíjense que implica no solamente el darme cuenta que soy modelo para mis hijos, sino al mismo tiempo darme cuenta que soy un reflejo de los modelos heredados por mí mismo y que quizás hoy en día necesitan ser revisados, necesitan ser reforzados o necesitan ser incorporados. Esto es fundamental, entenderlo. Por lo menos a mi juicio abre un espacio de comprensión amplio para lo que vamos a conversar a continuación. Dentro de este mundo de cosas, entonces nos encontramos con una cantidad de errores comunes dentro de una gran, amplia gama de errores que cometemos al educar a los hijos, que tiene justamente que ver con modelajes que no se corresponden quizás con los tiempos actuales o no se corresponden con ningún tiempo, es decir, están fuera del lugar y sin embargo, en algún lado los padres cometemos el error de conservar modelos, de conservar conductas y comportamientos que afectan negativamente el desarrollo de nuestros hijos. Aquí solamente por mencionar unos cuantos coloco 11, pero hay textos de esto de investigación mucho más profundos, donde se habla de 25 errores más comunes, los 50 errores clásicos de los padres, etc., ¿no? Pareciera que no tiene muchos límites el tema de los errores que podemos cometer. Entonces, fíjense, por ejemplo, el error sin orden de prelación allí, pero la falta de criterio entre los padres, eso de discutir o de negarse uno al otro la responsabilidad o decirle al hijo, mira, yo no sé de eso, habla con tu mamá, o tu mamá entonces me rebota a mí nuevamente, mira, habla con tu papá, o terminamos discutiendo porque no tenemos criterios claros o compartidos que afectan nuestra autoridad ante nuestros hijos. No hay cosa peor que dos padres discutiendo sobre un mismo tema en el cual el niño nota que no hay unidad de criterio allí. El otro error, y estos son, se repito, en mi caso son quizás los que yo más cerca he visto, y que son, digamos que ocupan un espacio importante dentro de lo que a los errores se refiere, tiene que ver con esa sobreprotección, el cual coloco yo allí, que es el germen de la dependencia. Es decir, terminamos haciendo a los hijos dependientes cuando no les enseñamos a resolver situaciones que están en su nivel resolver. Queremos actuar como el que le hace las tareas, el que le limpia la basura, el que recoge los trapos sucios, el que, bueno, todas aquellas, digamos que responsabilidades que el niño tiene, terminamos nosotros asumiéndolas. Y entonces se creó una relación de dependencia donde prácticamente inutilizamos a nuestros hijos. Número 3, faltarles el respeto. Eso es fundamental. Hay dos palabras claves en las relaciones, no solamente con los hijos, con la familia en general y con el universo, digamos. Dos palabras claves que son confianza y respeto. Van de la mano, son primas hermanas. Y donde faltamos el respeto o falta la confianza, se deteriora la relación, muchas veces de manera, digamos, irreparable. Entonces, mucho cuidado, usualmente en medio de una rabia, los padres pueden llegar a ofender a sus hijos de manera que los marcan con una palabra fuerte, los llegan a, sí, como una especie de impronta, generar una especie de impronta, y se hace muchas veces, peor aún, se hace muchas veces común la falta de respeto, el desvalorizar a nuestros hijos en medio de una discusión acalorada, por ejemplo. Entonces,
Como dice el dicho, si tú faltas el respeto te será faltado, porque es una relación mutua, es una relación recíproca, donde nos nutrimos ambos o nos herimos ambos. Número 4, olvidar que estamos educando siempre, no en momentos concretos, sino que es un proceso permanente de educación. No obedece a un webinar que estamos haciendo sobre educación de nuestros hijos y entonces de acá salimos inspirados a aplicar alguna cosa que hayamos aprendido y a la semana quizás hasta se nos olvida de qué estábamos hablando o qué fue lo que aprendimos. No, es un proceso continuo. La educación es 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay otra forma, no hay saltos en esto, porque todo salto implica entonces una discontinuidad en el aprendizaje. El uso de castigos desproporcionados tiene que ver nuevamente con ese modelaje equivocado, sobre todo la gente de mi generación y por lo menos sí, hasta allí, porque yo en mi caso particularmente lo corté, pero yo recuerdo hace años atrás, en mi infancia, el paradigma era que se enseñaba a partir de castigos muchas veces desproporcionados. Y se entendía que era así la educación. Esos castigos desproporcionados, no acordes con la falta, eran castigos físicos, palizas literalmente, que marcaron una generación y han marcado generaciones desde hace muchísimo tiempo. El prometerles y no cumplir tiene que ver, como les dije antes, con el tema de la confianza. No prometas lo que no puedas cumplir, no cometas el error, o cometemos el error de muchas veces ofrecer cosas para ganarnos la confianza o para ganarnos la buena voluntad del chico o de la chica, y al final sabemos, inclusive le prometemos sabiendo que no le vamos a cumplir. Eso es terrible, porque entonces nuevamente la autoridad se ve fuertemente deteriorada y caemos en un juego falaz donde perdemos todos. Igual que hacer comparaciones entre hermanos es terrible, porque los pones a ellos en situación de una guerra no declarada, pero es una guerra para ver entonces quién se impone a quién, cómo puedo ser yo mejor que mi hermano, cómo puedo derribarlo a él de ese sitio donde lo han colocado mis padres y cómo subir yo. Es decir, se genera un juego macabro, si se quiere, cuando hacemos este tipo de comparaciones. Lo otro es no poner límites, es decir, el niño o la niña está prácticamente a sus anchas y pues inclusive decide por él mismo lo que quiere o no quiere hacer, y tiene que haber límites. En la vida tiene que haber límites, no solamente para los niños, en general, porque de otra forma nos creemos en la posibilidad de rebasar, de rebasar esos límites, de ir más allá, y entonces eso trae consecuencias. En el sentido de, el límite no es el límite como tal, el límite lo que implica cuando ponemos límites, lo que estamos hablando es de un principio de autoridad. No es tanto el límite en sí, sino el hecho de que los hijos sepan que hay límites y que hay una autoridad materna-paterna que se encarga de hacerlos valer. Eso es clave en los hogares bien constituidos. No negociar desde la autoridad. Aquí coloco yo un exceso de democracia. Entonces, se negocia, y hoy en día lo vemos, es muy común observar ese tipo de actitudes y comportamientos en los cuales se negocia todo. Se negocia inclusive si el hijo quiere ir a clases o no, si el hijo quiere hacer deportes o no. Se negocia cuánto tiempo, cuántas horas más va a dormir. Se negocia si hace la tarea o no. Prácticamente se negocia todo. Y hay cosas que no son negociables y que caemos igualmente en un juego que es pernicioso, porque entonces acostumbramos al hijo a negociar lo que, repito, muchas veces no es negociable. Entonces, negociamos desde la autoridad, es decir, podemos ceder ante una situación menor, digamos, pero hay situaciones en las cuales no son negociables. Necesariamente no pueden ser negociables. La incongruencia entre lo que se dice y se hace es también igual un síntoma que deteriora la confianza. Cuando yo le digo a mi hijo que no fume, mientras se lo hago, tengo un cigarrillo en la mano, el ejemplo que estoy dando es garrafal. Y hogares en los cuales se transmite una visión negativa de la vida,
Por ejemplo, enseñamos al niño a modelar cosas como que la felicidad tiene un precio, la dicha tiene un precio. No se puede andar por la vida sonriente sin esperar a cambio siempre a contramano algo negativo. Conozco gente que es así. Inclusive conozco gente que te dice, ante tanta felicidad es curioso, es un sospechoso que no pase algo malo, ¿no? Y en ese tipo de conductas que se escriben en el hogar, el niño aprende que la vida es un valle difícil de transitar, un valle cubierto de sombras, etcétera. Y donde la felicidad y donde, digamos que la posibilidad de vivir una vida satisfactoria tiene un precio muchas veces demasiado alto. Entonces, fíjense, todos estos errores comunes, si los vemos uno por uno, como lo acabamos de hacer, se corresponden con modelos negativos. Es decir, padres y madres que modelan este tipo de comportamiento van a generar aguas abajo en sus hijos comportamientos similares. Hasta aquí, ¿vamos bien, Caro? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien todo? Perfecto. Te quería contar, Andrés, que estamos, te quería contar a vos y a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, que estamos transmitiendo en simultáneo también por nuestro grupo de Facebook. Así que estamos haciendo una transmisión en simultáneo por Facebook Live y hay mucha gente que se está sumando a través del Facebook, de nuestro grupo de Facebook de niños y adolescentes, y ya hay preguntas. Si querés, te la hago. Por favor. ¿Arrancamos? Sí, por favor. Dale. Alba Marina Gutiérrez Pinto dice, estoy de acuerdo con lo expuesto, pero ¿qué hacer cuando el adolescente es criado por un abuelo? ¿Es qué? Es criado por un abuelo. Bueno, a ver, hay abuelos que son sumamente nutritivos, ¿no? Habría que ver el caso que plantea Alba. Pero, por ejemplo, yo soy abuelo recientemente y pienso en mi caso, digamos que generar, Dios mediante, una relación con mis nietos, pues, profundamente nutritiva. Habría que ver. Tengo casos, sí, efectivamente muy cercanos de familiares o de gente muy cercana a mí, criados por abuelos. Y en estos casos, por eso que lo digo, criados en un ambiente de amor, de comprensión y de respeto, con un fuerte modelaje del abuelo que hace a su vez de padre, es padre dos veces realmente, ¿no? Es como un padre reforzado porque tiene una experiencia aún mayor. Y inclusive el niño no llega a sentir la ausencia de su padre biológico, es decir, de su padre directo o de su madre directa. Y conozco casos, ¿no? Afortunadamente, lo que he visto y conozco tiene que ver con ese tipo de relaciones sumamente exitosas, productivas. No conozco de casos realmente donde los abuelos representen un modelaje negativo para el niño. Sí, seguramente los hay, pero bueno, no conozco casos cercanos de ese tipo. Bien, continuamos, Carolina. Sí, adelante. Gracias, gracias por tu pregunta, Alba, muy amable por preguntar. Bien, fíjate, ¿no? Y hasta acá, ¿no? Esta gráfica yo creo que representa bastante lo que estoy queriendo decir. Hijo, ten cuidado por dónde caminas. Papá, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Y es esto, ¿no? Es esto. Yo padre, tomo conciencia de que yo estoy trazando un camino que me gustaría que mi hijo siga. Y ese camino tengo que ser lo suficientemente cuidadoso para que mi hijo se sienta confiado de seguir por él. De seguir en este caso, no exactamente mis pasos, porque tampoco sería así. No estoy de acuerdo con que siga exactamente mis pasos, ni mucho menos. Pero sí hay elementos de modelaje, de imitación que uno pensaría que está bueno, ¿no? Por ejemplo, el respeto, por ejemplo, la armonía, el respeto al medio ambiente, los valores del hogar, la familia, son como que una ruta dentro de lo que es los valores existenciales que a mí me gustaría modelar para mis hijos. Y eso implica, como dije antes, un compromiso e implica disciplina de parte de los padres de diseñar ese camino para que los hijos mañana o pasado, cuando sigan sus pasos como debe ser por su cuenta, tengan una orientación fuerte, definida.
y los hagas realmente hombres y mujeres para una sociedad que requiera a gritos mejores personas, mejores ciudadanos. Bien, entonces, dicho esto, vamos a conversar sobre el aprendizaje por imitación, que lo hemos llamado, que también se conoce como modelamiento. Y como les decía al principio, pues es la forma más natural de aprender, porque inclusive mucho antes de que el hombre hubiese desarrollado el habla, ya habían aprendizajes básicos de supervivencia. Un padre con su hijo en la sabana, en ese entonces, hace 100.000 años atrás, un poco más atrás, el lenguaje tiene más o menos 200.000 años, pero vamos a ver un poco más atrás, 300.000 años atrás, digamos que de qué manera el hijo aprendía a sobrevivir en aquellas sabanas llenas de depredadores, ¿no? Y tuvo a partir de ese momento que imitar los comportamientos, modelar a sus superiores, a sus padres, para poder sobrevivir. De tal manera que no es un tema nuevo el modelamiento, es algo que está en los genes. Y muchas veces pasa desapercibido. Normalmente es desapercibido la forma en que nosotros imitamos. Esto bien lo sabe la industria de la publicidad y el mercadeo, del neuromarketing ahora, en la cual se usan herramientas de modelaje, se usan estas herramientas, se usa el comportamiento de imitación más que nunca. Es decir, generan productos que llevan o se colocan personas que asociamos con el éxito, y como el ser humano busca siempre la recompensa, busca la satisfacción de sus necesidades, asociamos esa vestimenta, que utiliza esa persona con el éxito. Entonces imitamos o buscamos imitar esos comportamientos de estas personas, lo cual arrastra obviamente el uso de las prendas, suponte, los zapatos o la colonia o lo que sea que la persona está en ese momento mostrándonos como un icono del éxito, entendiendo el éxito lamentablemente hoy en día desde ese punto de vista, ¿no? Desde la posesión de cosas materiales. Me desvío un poco, pero es que me parece que el tema vale la pena y es apasionante. Andrés, entonces, dime. Hay una pregunta por acá por el Zoom. Dice sí. Valeria, dice, en el caso de padres separados, cuando el papá no está presente, ¿es posible que los niños igual copien modelo? Dice Valeria, ¿tiene algo de genética? Sí, lo tiene. Y fíjate que cuando los niños, por ejemplo, es un tema también apasionante, porque ahí ingresamos como por una vertiente de lo que estamos conversando. Pero surge algo muy interesante. Cuando, por ejemplo, el niño vive en un hogar fracturado, digamos, hay un divorcio, y el niño vive, digamos que con su madre, para la madre, esto que estamos conversando es información y seguramente la conocen, pero si no, pues es importante ponerse al día en estas cosas. El niño tiene la tendencia a ocupar el puesto ausente que deja el papá o la mamá. Es decir, y no lo hace de manera consciente, obviamente. Es fundamental que el padre, en este caso, sea la mamá o el papá, el que tiene la protección del niño, lo tiene la custodia, esté consciente de que el niño de manera intuitiva va a tratar de ocupar el espacio dejado por la pareja ausente. Bien sea como un dador de afecto, bien sea como un protector, y pudiera llegar a asumir un rol de adulto siendo un niño. Eso no está bien y hay que estar atento a ese tipo de comportamientos, porque entonces el niño pareciera que sufriera, y voy a decirlo desde una, reconociendo mi ignorancia profunda en el tema, pero es lo que uno observa, lo que he podido por allí investigar o aprender en el medio de estas cosas. Puede estar atentos y puede llegar entonces digamos que a madurar antes de tiempo, perdiéndose de vivir realmente su infancia.
perdiéndose de vivir la experiencia de la infancia. Los niños son receptores de amor, no son necesariamente productores. El niño recibe, está abierto a recibir, no tanto a dar. El dar es un proceso que aparece luego y va a depender de lo que recibió. Entonces, cuando es como una mata que se nutre, ¿no? Como un arbolito que se nutre. Y en la medida que esa nutrición es fuerte, en esa misma medida va a estar en capacidad de generar amor a su vez. Y lo contrario. Entonces, en el caso de ese niño que viene de un hogar fracturado, repito, una separación, un divorcio, hay que estar atento a ese tipo de comportamientos. Y de alguna forma, para eso hay especialistas en esto, y es lo que yo, si fuera el caso, uno recomienda siempre. Digamos que buscar asesoría en la forma de tratar esto, porque si bien es cierto que en el caso del varón o en el caso de la niña hay una herencia de género, digamos, el niño es niño, tiene un comportamiento de niño, y la niña es niña, tiene un comportamiento de niña, no es menos cierto que el modelo ausente, en este caso de papá o de mamá, va a desbalancear un poco la ecuación que la madre o el padre, en este caso, que asume la protección del niño, debe de alguna forma aportar. Es un trabajo permanente, es estar atento, repito, a cualquiera de estas manifestaciones de reemplazo de la figura ausente. ¿Sí? ¿Continúo, Caro? Sí, adelante, Andrés. Gracias por la pregunta. Muy amable, Valeria. Entonces, fíjense, la persona observa el comportamiento del otro y entonces es capaz de ejecutar en forma parcial o total el comportamiento observado. La persona observa el comportamiento del otro. Esto implica una acción, obviamente, pero esta acción normalmente no es consciente. No es consciente. Simplemente la figura más cercana al niño en la casa, en este caso, es la figura a la cual se convierte en su referente. Se convierte en su referente, la observa y toma de allí los comportamientos y las conductas que esta persona realiza, para bien o para mal. Y entonces va a ejecutarlo de manera parcial o total ese comportamiento observado. Eso básicamente es lo que llamamos nosotros modelar por imitación. Ese modelaje por imitación tiene dos vertientes, creo que lo mencionábamos anoche en la previa, y es un modelaje puede ser pasivo, como normalmente es decir, lo hacemos de manera no consciente, o de manera activa. Yo modelo y decido modelar un comportamiento. Un poco lo que tú decías al principio, Carolina, en el sentido de, a ver, ¿puedo yo desarrollar las destrezas y habilidades de un tipo que a mí me llama la atención, que me parece que es excelente en lo que hace, de un Steve Jobs, ponte, ¿no? Para irnos bien arriba, o del Papa Francisco, no sé, lo que más te guste, o de una presidenta, o de esa mujer maravillosa que nos llama la atención y que decimos, bueno, mira, me encanta cómo hace lo que hace, me gustaría hacer lo que ella hace. Fíjate que esto es muy interesante. Desde la programación neurolingüística, que es quizás una de las partes y el coaching, que son dos elementos que trabajo desde hace muchos años con bastante asiduidad, hay dos elementos o dos premisas fundamentales. Si alguien lo hace, cualquier persona puede hacerlo. Esa es una premisa. Si una persona es capaz de ejecutar una acción, cualquier persona es capaz de hacerlo. A ver, estamos hablando de personas, entre comillas, personas normales, ¿no? Sin ningún tipo de desventaja de ningún tipo. Esa es una. La otra es, la otra premisa clave en esto, de la programación neurolingüística, lo entendemos así, el cerebro no distingue fantasía de realidad. Las vías neuronales cerebrales no tienen una sola vía para entender la realidad. No tienen dos vías donde diferencia si lo que yo estoy haciendo es verdadero o es imaginado. Le da lo mismo. Por eso es que
el potencial de desarrollo del ser humano, del hombre, de la mujer hoy en día, desde siempre, ha estado abierto a amplias posibilidades. El tema es que quizás este tipo de argumentos antes no se conocían o no se atrevían a ser manejados con la apertura con que se manejan y se trabajan hoy en día. Pero les puedo decir, si eso es así, que efectivamente lo es, uno, si el cerebro no distingue fantasía de la realidad, quiere decir que podemos usarlo, podemos inclusive trabajar con nuestro cerebro y de alguna forma hacerle ver, él no va a preguntar si lo que estamos haciendo es verdadero o falso. Al yo ejercer un comportamiento donde me estoy pareciendo a ese modelo que quiero imitar, el cerebro lo asume como propio. Ese comportamiento se asume como propio. Y se instala en el momento en que comienzo a practicar el modelo, a ejecutar lo que miré, lo que observé, lo que percibí en ese modelo que me llamó la atención, y a partir de allí instalo un aprendizaje en mi cabeza. Fíjate, en este caso estoy hablando de un modelaje activo, un modelaje que quiero realizar a voluntad, que voluntariamente quiero modelar tal cosa. Por ejemplo, nosotros dictamos talleres de oratoria donde la persona lo primero que intenta vencer es su miedo escénico. Bien, vamos a modelar a alguien, a un gran orador que se presenta en el escenario de manera abierta, sonriente, tranquilo, relajado. Y efectivamente, ese modelo escogido, vamos entonces a hacer una especie de scan, vamos a escanearlo y vamos a copiar sus maneras, su forma de caminar, su forma de pararse ante el público, su tono de voz, la forma en que enfoca la audiencia, los silencios que hace, la forma en que se viste, en que se corta el pelo. Quizás yo no me voy a cortar el pelo igual que fulano, pero indudablemente que aquellos elementos que puedo y que se adapten a lo que yo creo que puedo imitar, lo voy a hacer. Que vayan un poco más con mi personalidad. Lo demás es simplemente comenzar a hacerlo. Comenzar, la próxima vez que yo voy a hablar en público, voy a imitar a fulano, que ya tengo claramente definido aquellos parámetros que voy a desarrollar. En mi caso, se los digo abiertamente, yo hablo con ustedes en este momento por esta vía, que es una vía que es reciente, digamos, y aunque ustedes no lo crean, tengo un modelo de una mujer además que lo hace excelente, y cuyo nombre me reservo por razones obvias, pero es una amiga que es excelente hablando a través de los webinars. Y yo me puse a verla y entonces dije, ¿cómo hace fulana lo que hace? A ver. Y entonces estoy observando con cuidado todos sus comportamientos, tono de voz inclusive, algunos ademanes muy femeninos obviamente que no los voy a usar, pero lo que les quiero decir es que tomo en general el concepto de lo que yo considero una presentación de alto nivel, de alta calidad, y trato de imitarla. Obviamente en el tiempo voy a ir quizás perfeccionando mi propio estilo de hablar por estos medios, que es distinto a hablar con un micrófono y ante una audiencia de 1000 personas en un salón lleno. Acá lo que observo son amigos invisibles, como dijeron un gran escritor venezolano, pero básicamente imito comportamientos de esta mujer, que es una excelente profesional, y no tengo empacho en decirlo, es decir, simplemente lo hacemos. Ahora, ¿qué estoy modelando? Excelencia. ¿Qué estoy intentando modelar? Excelencia. Y ese es el principio de la programación neurolingüística como una herramienta fundamental. Nosotros modelamos la excelencia, modelamos la calidad. A ver, ¿qué sentido tendría que fuera de otra forma? Entonces, por allí, Carolina, queda respondida quizás tu pregunta en el sentido de, efectivamente, podemos hacer, si alguien lo hace, tú puedes hacerlo. Y hacerlo con la misma calidad y la misma excelencia que esa persona. Cuidado inclusive, sino más bien hasta mejoras. Aunque no sería el objetivo, sino de tú sentir que estás haciéndolo basado en ese modelaje, sentir que estás incorporando herramientas a tu vida profesional, o nuevamente volvemos al punto inicial,
en el caso de los padres, el modelaje de comportamientos de padres exitosos e identificar ese comportamiento que sentimos que nos está faltando, y así como lo hicimos a la hora de modelar a un buen orador, a un buen nadador, a un buen bailarín, a qué sé yo, lo que tú desees modelar, podemos también llevarlo al plano del hogar. Y eso es fundamental. Es decir, el modelaje es una constante en nuestra vida, solo que al estar yo consciente de que ese modelaje ya lo puedo hacer, digamos que a voluntad, entonces tengo en mi mano una herramienta poderosísima de trabajo. Tengo una herramienta poderosísima de desarrollarme, para desarrollarme como padre, para desarrollarme en el plano laboral como un buen compañero de trabajo, o para desarrollarme como un excelente ingeniero, o lo que sea que he decidido modelar. Bien. Entonces, la mayor parte de las conductas humanas se aprenden por observación. Se aprenden por observación. Y esto es fundamental, nuevamente, como lo decíamos al principio, porque si aprendemos por observación, estamos hablando de que estamos realizando la acción de observar conscientemente conductas en otros que nos pueden servir a nosotros, que nos pueden servir a nuestros propósitos. Y esto, mis queridas y queridos escuchas, nos lleva al plano de asumir la responsabilidad de aquellas cosas que queremos observar, de aquellas cosas que queremos imitar, para a su vez ser nosotros multiplicadores de esas conductas. Eso es en el fondo lo que debemos tomar de todo esto, ¿no? Me responsabilizo. ¿Alguna cosa por allí, Carolina? Sí, Andrés, cuando vos me veas que yo hago así, ¿viste? Cuando hago así, cuando me incorporo así, es porque quiero una pregunta. Si no, te levanto la mano. Listo. Cuando aparezco Listo. en pantalla, mira, cuando yo aparezco en pantalla es porque quiero hacerte una pregunta. Dale, así lo tomamos como. Vale. ¿Vale? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Bueno, acá tenemos un aporte que quiere hacer nuestra amiga psicopedagoga Jocelyn Colmenares. De paso, vos tomás agua y descansás un poco, y me pareció muy válido compartirlo con todos ustedes. Y es que dice, apoyando la respuesta de Andrés y en relación a un niño criado por el abuelo. Siempre lo he dicho a los padres que de alguna manera comparten la crianza con los abuelos, que el papel del abuelo es muy significativo en la vida de un niño, por la comprensión que puede darle a ese nieto. El amor es diferente y profundo por la etapa de vida en la que se encuentra ese abuelo. Siempre suma a los niños. Sin embargo, su rol muy respetable tiene que ver más con el placer y el disfrute. Es el derecho que ellos ya se han ganado, pero los responsables de la crianza deben estar en manos de los padres. En caso de ausencia irremediable de los padres, los abuelos, y eso me lo muestra la experiencia, son excelentes padres sustitutos. ¿Sí? Me pareció interesante. Excelente. Gracias, Jocelyn. Gracias. Bien. ¿Eso? ¿Sigo? Listo. Ok. Entonces, fíjense, vamos a trabajar acá, porque ayer creo que era Kevin que preguntaba sobre el proceso de modelaje. Y bueno, se me ocurrió que sería interesante introducir o de alguna forma intercalar acá los pasos del proceso de modelado como tal. ¿Cómo modelar? ¿Cómo nuevamente asumir la responsabilidad de ese modelado que sentimos que nos puede ayudar a sumar unas conductas que sentimos nuevamente que no están a tope, que no están a ras con las necesidades que me está exigiendo el contexto donde mi familia, mi hogar está ubicado? Ese niño ese salto que da el niño de la pubertad a la adolescencia es un reto tremendo para todos los padres del mundo. Porque como decíamos ayer también, biológicamente el niño está en un proceso de transformación, y al transformarse el niño nos transformamos nosotros, inevitablemente. Los padres no están ausentes de ese proceso, son parte de ese proceso de transformación que sufren
los niños. Y no es fácil, todos hemos pasado por allí y sabemos que no es fácil esa transición donde aparecen esas preguntas existenciales por primera vez, donde nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, qué hago yo aquí, existe el vacío, etcétera, ¿no? Preguntas además que pareciera que son muy adolescentes y déjenme decirle, ustedes lo saben, se corresponden más bien con preguntas de la filosofía que la filosofía todavía no encuentra respuesta, ni las va a encontrar. Pero es interesante porque a esa edad el niño se encuentra con un mundo, hay una explosión hormonal además, se enamora, llora con una luna llena, escribe poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Y los padres van a vivir ese proceso y lo van a sufrir igualmente, aunque aparentemente no sea así, pero todos nos vemos afectados. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tienen los padres para pasar, digamos, que ese bache? Aunque yo ya no sé si es un bache realmente, ¿no? Yo creo que más bien es una oportunidad tremenda de crecimiento y desarrollo en el amor que uno puede observar en los hijos. En el caso de mis 4 hijas, viví ese desarrollo y wow, los saltos emocionales en ese periodo que obedecen a otras circunstancias, obviamente, ya no tanto como adultos, sino como adolescentes recién ingresando al campo de la adolescencia, lo deja uno con la boca abierta, ¿no? Lo rico y maravillosa que es la vida. Entonces, por allí, ¿con qué herramientas pudiéramos nosotros trabajar para ayudarnos y ayudar de alguna forma a nuestros hijos a aprender conductas y comportamientos en un momento en el cual pueden estar muy vulnerables? No solamente a ellos mismos, sino vulnerables al medio ambiente, donde buscan necesariamente aceptación social, modelando probablemente conductas que rayan en lo negativo y con tal de ser aceptados. Aparece el amor como un valor allí fugaz, pero trascendental. Aparece la rebeldía. El niño entiende que lo sabe todo y que no necesita tener respuesta del adulto. ¿Qué hacemos los adultos? ¿Qué hacemos los padres ante situaciones como esa? Algunos lo solucionan de manera coercitiva, otros, digo yo, imponiendo castigos, por ejemplo, asumiendo en su desesperación por dar respuesta una autoridad y más que autoridad el poder que da de ser padre, y entonces generan situaciones complicadas a nivel afectivo, a nivel de armonía familiar, etcétera, que puede llegar a rompimientos dentro de la estructura del hogar. Otros padres se hacen los desentendidos y esperan que la marea pase. Esa es otra forma de hacerlo. Y otros asumen el rol y asumen con disciplina y con interés, muchas veces sin las herramientas necesarias y suficientes, digamos, intervenir en ese proceso y acompañar al niño en esa transformación que está viviendo. Me sumo hacia estos últimos y yo pienso que lo simpático en este caso de ser padre es vivir las experiencias de los hijos, no imponiendo ni coaccionando, sino acompañándolos en su proceso, amándolos, como dice el dicho, amándolos por lo que son y no por lo que hacen. Entonces, ¿qué modelamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los modelos nosotros a esgrimir frente a nuestros hijos? Modelos, ¿qué podemos modelar? ¿Qué tipo de conductas? Lo primero que habría que hacer en este caso es pregúntate, le hablo a los padres y madres que me están escuchando ahorita, pregúntate, ¿qué elemento conductual en ti crees tú que merece reforzamiento? Que afecta o que pueda afectar o que está afectando negativamente en este momento la conducta, las relaciones con tus hijos. ¿Qué conducta o conductas estás tú desarrollando que pudieran estar afectando negativamente las relaciones con tus hijos? Esa es una pregunta que tienes que responderte desde el corazón. E inclusive te invito a que tomes papel y lápiz y entonces hagas una lista, si es el caso, de qué conducta o conductas necesitan revisión. Esa sería la primera. Número 2. La segunda, contestar cuál sería.
¿Qué conducta no tienes que te gustaría tener? ¿Qué tipo de comportamiento te gustaría desarrollar que no tienes? Número 2. Número 3. ¿Qué conducta no estás dispuesta a negociar o dispuesto a negociar? ¿Qué conducta estás dispuesto a mantener y sostener en la relación con tu hijo porque consideras que es vital sostenerla? ¿Qué no es negociable allí? Es bueno que tengas también eso muy presente. Esas 3 preguntas, una vez que las contestes, vas a ver que te abren un campo muy interesante de observación de tus propios procesos de modelado. ¿De dónde proviene esa conducta que no deseas? ¿De dónde? ¿Cómo fue que no aprendiste esa conducta que sí deseas? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y esa es la respuesta es al por qué. ¿Por qué no estás dispuesto a negociar esa conducta determinada? Recuérdense que cuando respondemos por qué aparece la creencia de fondo, ¿no? Bueno, no estoy dispuesto a negociar esto porque creo que. Esa es la respuesta, ¿no? Completa la frase y te vas a dar cuenta también de que tus comportamientos, tus conductas, en un 99% obedecen a creencias. Y probablemente también te des cuenta de algo más. Esas creencias, así como son potenciadoras, también vas a observar que van a aparecer creencias que te limitan. Entonces hablamos de cuestionarnos. Me cuestiono mis creencias, si es de cuestionar. Me cuestiono determinada conducta y al mismo tiempo me doy cuenta que ante ese cuestionamiento aparece una conducta más apropiada. Esto es muy interesante porque indudablemente te pones frente a un espejo y puede ser doloroso. A veces no queremos vernos nuestras pequeñas marcas, a pesar de que las marcas no van a dejar de estar por no quererlas ver. Entonces, el proceso de modelado, una vez que has hecho estos 3 pasos, muy sencillos además y al mismo tiempo conservan una profundidad tremenda por allí, que es responder desde el corazón estas preguntas. Eso es para ti además, solo para ti. Buenísimo es que la puedas hacer, si vives en pareja, la puedes hacer con tu pareja y compartir con tu pareja esto, los va a enriquecer como pareja tremendamente. Créanme, les va a ayudar muchísimo en el momento en que sean capaces de abrirse de corazón a corazón y expresar estas cosas y sumarse, compartir. ¿Sí? Ahí la palabra convivir se refuerza. El hecho de convivir se va a ver reforzado. Acuérdense que convivir significa vivir con, no vivir por, sino vivir con y hacia un objetivo, con un objetivo determinado. Bien, una vez que tenemos esto, entonces fíjense. Número 1, exposición. ¿Qué significa exposición? El primer paso para el modelaje es identificar, una vez que identificamos las conductas que queremos, las conductas que queremos implementar, aprender o reforzar, a ver, ¿quién lo hace? ¿Quién realiza esa conducta de manera brillante? Vamos a hablar del hogar, pues. Yo creo que anoche lo mencionaba. Imagínate que tu vecino o un familiar tiene una relación con sus hijos que a ti te gusta mucho y en el plano que tú quieres mejorar, bueno, a tu juicio, es un modelo a seguir. Yo tengo, por ejemplo, casos en familia de mi esposa, donde hay una persona que para mí es un modelo de padre en un elemento, en otro quizás no tanto, pero en un elemento que a mí me gusta mucho y que yo necesitaba reforzar y tomé de ahí ese modelaje, lo miré, lo observé, hablé con la persona. Es decir, yo te invito a que identifiques a esa persona. Ojo, la persona puede ser real, inclusive puede ser imaginaria. Imagínate a un padre que no existe, un padre venusino, o de Andrómeda, no importa de dónde sea. Es irreal, está bien, es imaginario. Pero imagínate a ese personaje que es papá o mamá realizando esa conducta de manera impecable. ¿Cómo lo realizaría? ¿Cómo sería su relación con sus hijos? ¿De qué manera se comunicaría? ¿Cómo sería ese asunto? ¿No? O en este caso en real, identificas a ese padre o esa madre, que en mi caso, repito, este hombre tiene una relación con sus hijas y en el aspecto comunicacional impecable. Entonces yo
no solamente es la exposición al modelo, es que busco el modelo y le pregunto, ¿cómo haces lo que haces? Cuéntame, ¿de qué manera aprendiste esto a comunicarte así con tus hijas? Y fíjense que esto requiere una apertura nuevamente, ¿no? No hay de aquí nada escondido, no hay sombras. Simplemente uno, al identificar los elementos que uno quiere mejorar y estar consciente de que desea hacerlo, va a trabajar en eso, sin mayor prurito, sino simplemente se busca quien mejor lo hace. En última instancia, te busca un especialista, que hay muchos psicopedagogos que son muy buenos en esto, que te pueden dar la pauta a seguir sobre lo que modelaje se refiere. Entonces, identificamos el elemento a modelar. ¿Sí? Número 2, la observación. Vas a observar que dos elementos fundamentales allí. Atención, es decir, los aspectos más relevantes de la conducta del modelo. Y repito, cómo hace lo que hace. ¿Cuándo? ¿De qué forma habla? ¿De qué manera se expresa? ¿Cuál es su gestualidad al expresarse? ¿Cuál es el tono de voz que usa? La mirada. ¿Cuál es el tipo de verbos, de predicados que utiliza? ¿Qué intención hay en las palabras que usa? ¿Cómo hilvana las frases? Ojo, si es comunicación, ¿cómo escucha esta persona? ¿Cuál es su capacidad de escucha? ¿Interrumpe mucho? ¿O impone criterios? No. En el caso, nuevamente, de este ejemplo que estoy dando, el tipo es un experto en escuchar. Es un experto en escuchar. La persona que sabe hablar sabe principalmente escuchar. La persona que sabe comunicarse sabe fundamentalmente escuchar. Y este señor, bueno, es excelente escuchando a sus hijas. Y habla lo que tienen que decir, y en el momento oportuno lo que tienen que decir, en un marco de respeto de los criterios. Es tremendo. Esa atención, lo que yo estoy es al tener atención en esos elementos, en esos aspectos, lo que estoy aquí es grabando, ¿no? Estoy acuñando dentro de mis sinapsis un aprendizaje por imitación. Y esto va a llevar entonces al segundo elemento de la observación, que tiene que ver con la retención. Y la retención es llevo a cabo el modelamiento, la conducta la llevo a cabo sin la presencia del modelo. Simplemente llego a mi casa y entonces en una de esas decido hacer una reunión con mis hijas. Ponle que fuera así. Y entonces me reúno y digo que déjame ver cómo lo hacía fulano. Ok, yo me acuerdo que él hace esto, esto y esto. Y entonces allí simplemente comienzo yo a realizar una conducta. Probablemente mis hijas al principio se hayan preguntado, bueno, ya va, ¿qué le pasa a mi papá, no? Está escuchándonos, está atento, las palabras que usan, no hay una variación en el tono de voz, sino que se muestra muy comprensivo. Ok, entonces yo estoy reforzando, primero instalando el aprendizaje que hice de esa conducta y luego reforzándola con la acción específica de la conducta. Y aquí ustedes ven que coloqué allí entre paréntesis anclaje, porque en programación neurolingüística utilizamos el elemento del anclaje como un elemento de afianzar, ¿no? Un anclaje, para ponerlo en términos muy sencillos, es un estímulo que yo coloco, que cuando lo realizo, el estímulo detona el comportamiento. Le pongo un ejemplo muy sencillo, para los que no conocen mucho de PNL. Fíjense lo que hacen, por ejemplo, los atletas antes de salir a correr los 100 metros planos. Ustedes los ven ahí en la pista, preparándose, dando saltitos. Y en una de esas verás por allá uno que otro que de golpe se agarra las manos y se aprieta el pulgar. Otro comienza a saltar como un conejo, a saltitos. Otro se pone las manos acá. Es decir, tú los ves haciendo diferentes movimientos que parecieran hasta extraños. Y cada uno de ellos se relaciona con una cosa que en PNL se llama ancla o anclaje. Cuando este atleta, usando este ejemplo, por ejemplo, se aprieta el pulgar, se mantiene en esta posición, pone que sea así, lo que está es
esta acción está detonando en su cerebro el hecho de generar en él la visualización o la visión de estar llegando de primero en la meta. Es decir, una relación entre en este caso, esta presión y el detonamiento de un comportamiento, de una conducta a realizar, a producirse, con un objetivo claro que es ganar. Todos los atletas del mundo, consciente o inconscientemente, utilizan anclajes como una herramienta, como esa herramienta de llamar un estado superior, un estado de triunfo, un estado de éxito, el estado que tú hayas deseado o que hayas ya anclado. Suponte que en mi caso haya sido el hablar de manera pausada, atenta, todo lo que aprendí con el modelo. Y estoy allí con mis hijas y entonces yo quiero fijar ese modelo, quiero fijar esa conducta que me estoy modelando. Entonces, cierro mis ojos, primero en privado, obviamente, un espacio donde puedo estar solo, me imagino hablando con mis hijas, me imagino teniendo una relación comunicacional muy buena, muy fructífera, muy armoniosa, logrando el objetivo que quiero lograr, que es persuadirlas acerca de tal o cual cosa, o comprender sus puntos de vista. Y entonces en ese estado que estoy allí, digamos que concentrado, vivenciando ese estado, me aprieto este dedo durante 3 segundos. Un dígito de presión acá, o donde yo quiera, en un nudillo. Y en el momento entonces que voy a la reunión con mis hijas, a esa reunión que hemos planteado, antes de la reunión, simplemente, sin que nadie se dé cuenta, me activo el ancla, la activo. 3 segundos y ya, y dejo que las cosas ocurran. Porque estoy detonando entonces la retención del modelo. Lo que estoy es exacerbando no, estoy motivando, estoy generando en mi cabeza un comportamiento que estaba previamente instalado. Y entonces voy a sentirme como que estoy en ese momento realizando la reunión, voy a desarrollar la reunión y me voy a dar cuenta que obtuve los resultados que tenía. Obviamente, ¿no? El tema del anclaje es un tema muchísimo más profundo, que esto requiere, yo diría que una conferencia aparte, más larga, y es parte de la formación en programación neurolingüística, pero se lo traigo como una curiosidad para que ustedes vean que o lo haces vía anclaje, o lo haces vía anclaje o vía repetición de la conducta. ¿Sí? El cerebro aprende por aprendizaje. Perdón, el cerebro aprende por repetición. El cerebro aprende por repetición. Está allí continuamente aprendiendo en la medida en que nosotros hacemos la práctica. No hay otra forma. Los surcos neuronales, como los llamo, como me atrevo a llamarlos yo, los surcos neuronales que se realizan en la medida en que aprendemos, practicamos, se realizan en la medida en que más prácticas realizamos, hasta que el aprendizaje queda instalado, soportado allí. Entonces ya yo mañana pasado no voy a tener que pensar en modelar nada, sino que simplemente la conducta va a emerger, va a salir de manera natural. El tercer paso, porque son 3 pasitos nada más, es la ejecución. La ejecución de la conducta a imitar, para que a su vez mis hijos sean un modelo de ella, tiene que ver con la ejecución. Y esa ejecución quiere decir básicamente lo siguiente: o imitas un elemento específico. Fíjese que en el caso de esta persona que les mencioné, de este señor, el tema era la comunicación. Y yo quería imitar, modelar esa comunicación de excelencia que él realiza. Pero también está, en este caso lo llamamos una imitación específica. Pero también está la imitación general, en la cual imito prácticamente todos sus comportamientos como padre, en relación con sus hijos, quiero decir, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con comunicación, tiene que ver con respeto, cómo realizas tú el hecho de generar un clima de sosiego en tu casa, cómo negocias, a ver, como papá, cómo negocias con tus hijos. Enséñame, yo quiero aprender a negociar. Entonces lo observo, le pregunto nuevamente a ese modelo, que yo considero modelo, y voy a ir incorporando esa conducta en mi acervo. Y esto es muy interesante porque, fíjense, si se han dado cuenta ustedes,
Seguramente que sí. Uno escoge al modelo. Es decir, el modelo es escogido por el que desea modelarlo. ¿A qué viene esto? A que los hijos, nuestros hijos, por más que tú modeles ante ellos comportamientos, no necesariamente van a modelarte del todo. Ellos van a escogerte como modelo dependiendo de cómo sientan ellos que son los resultados que se obtienen. A ver, si tú tienes 2 referentes o 3 referentes y cada uno tiene comportamientos distintos, ¿cuál referente vas a usar como modelo? Ponte que en tu casa esté papá, mamá y un tío y otra persona más que vive ahí con ustedes, y tu abuela o tu abuela. ¿A quién modelas más o a quién modelas menos? Entonces ahí surge el tema de me acerco más al placer que al dolor. Y el niño necesariamente va a imitar o va a buscar más imitar a aquella persona que lo acerca más al placer, que lo acerca más a la recompensa, esa ganancia secundaria que está por allí, que él observa que puede tener acceso a ella. No imponemos, no, es imposible imponernos como observador, a ver, como modelo a nuestros hijos. No se puede hacer. No funciona por allí. A ver, yo me paro frente a mis hijos, a mis hijas y les digo, bueno, yo tengo adelante, soy su modelo. Suena ridículo, ¿no? Y quiero ser lo ridículo, pero no es por allí. Más bien es desde mi posición como padre, conociendo estas conductas que necesito yo modelar para mis hijos, para que a su vez ellos sean modelos, voy a realizarlas, voy a generarlas con constancia, voy a modificar probablemente algunos patrones de comportamiento que he venido realizando que no son los mejores, y voy a ser congruente, coherente entre lo que yo deseo y lo que hago, lo que pienso y lo que hago, lo que prometo y lo que ejecuto. Y que mis hijos sean testigos de ello. Eso genera un aprendizaje tremendamente profundo, tan profundo pues que yo lo llamo un aprendizaje incorporado, incorpore, es decir, se hace carne, más allá, como decía también en el micro, más allá de los consejos y sugerencias que podamos dar, que está bueno y es necesario que lo hagamos, pero tengan la certeza de que el poder está realmente de transformación, lo que queremos lograr en el hogar, en afianzar valores, en afianzar el hogar como tal, en una columna de amor, de respeto y confianza, está en el modelaje efectivo que podamos hacer desde nuestra posición como padre hacia nuestros hijos. Esto implica entonces que el papel de la motivación va a ser determinante para llevar a cabo una nueva conducta. ¿Qué me motiva a ti? ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué te motivaría a ti que me escuchas? A realizar ese modelo, a primero descubrir qué conducta deseas modelar. ¿Y qué te lleva realmente a modelar esas conductas, a transformarte como padre, a hacer ese esfuerzo adicional de cambiar aquellos elementos que aparentemente no se pueden cambiar, pero que se pueden cambiar a partir de un modelaje ordenado, de un modelaje con sentido de dirección, con objetivos claramente definidos? ¿Qué te motiva a hacerlo? Seguramente me vas a decir el amor por mis hijos, el amor por mi hogar, el amor por... Está bien. Y eso está perfecto. El tema es que estés segura de que esa es la motivación real de fondo que te mueve. Porque si la motivación real es efímera, si lo que te mueve, lo que te moviliza a modelar la excelencia en tus comportamientos, en tus conductas delante de tus hijos, no es una motivación que se sostiene en el tiempo, con el tiempo también tendemos a abandonar ese esfuerzo. Lo vemos, yo lo veo mucho en la práctica, en mi práctica cotidiana, cuando hago coaching y vienen los clientes a hablar conmigo, me doy cuenta que la persona llega con una inmensa motivación por un cambio que haya decidido dar, y al mismo tiempo, bueno, hacemos todo el proceso. Al año me está llamando porque ha caído de nuevo, ha regresado, hay una inercia allí, a su antiguo redil de frustración o de sentirse que no está avanzando. O como me decía en estos días un cliente, los hijos se me escapan de las manos, ¿no? Los hijos como el agua, se me escapan de las manos. Una metáfora bien fuerte. Entonces, ya va. Vamos a trabajar esa metáfora y vamos entonces a ver qué está pasando.
y al final me encuentro o nos encontramos con que la motivación inicial que generaba todo un cambio no era capaz de sostenerse en el tiempo. Entonces allí es importante que, nuevamente, yo creo que sería el cuarto elemento anotado en la hojita que te dije que anotaras. ¿Cuál es la motivación de fondo? ¿Cuál es la motivación realmente que te conduce a mantenerte, a generar esa transformación que tanto deseas? ¿Sí? Carolina, ¿estás por allí? Seguro que sí. Sí, obviamente estoy por acá. No, y me quedaba pensando, ¿no? Me quedé pensando en esto que decís vos, en mantenerlo en el tiempo, porque pensaba que uno obviamente viene de fábrica como seteado, ¿no? De una forma, tiene componentes genéticos, ¿no? Digo, por eso quizás no pueda mantener una conducta que necesite modelar. Finalmente tiene que ver con eso, ¿no? Sí, ¿pudieras desarrollar un poquito más la idea? Sí, digo, la idea es que quizás la persona no pueda mantener, quizás, a ver, me voy a explicar mejor, quiere modelar, no sé, como si fuera Maradona, ¿no? Pero bueno, pero la persona quiere incorporar esos patrones de conducta, de comportamiento, sentimiento, pensamiento de Maradona. Pero no lo puede sostener en el tiempo, porque finalmente esa persona es como es, y de fábrica nació así, digo, y entonces es como difícil sostener esos patrones o esa conducta de otra persona. No sé si me explico. Sí, por eso es que en este caso la imitación específica. Fíjate, caso de Maradona, yo creo que todos lo conocen bien, ¿no? ¿Qué imitaría yo de Maradona? ¿Qué modelaría yo de Maradona? Yo modelaría la garra de Maradona, es decir, más allá de la garra, el deseo de triunfo de Maradona, la motivación por el logro, ese deseo del logro. Yo las veces que oigo hablar a Maradona de hace muchos años, desde que se hizo Maradona un personaje conocido en el mundo, es una de las características de Maradona, porque él estuvo en Venezuela varias veces, de hecho, también. Y cuando le escuchaba hablar, él hablaba de la garra del jugador, ese deseo interno del jugador de querer triunfar, esa motivación al logro, ¿no? Yo modelaría de él eso. ¿Cómo hace Maradona para motivarse al logro? Para siempre, en las peores circunstancias, cuando Maradona jugaba, le caían 11 jugadores contrarios encima y lo pateaban por todos lados para hacerle daño. Y él se paraba como si nada y metía goles. Es decir, ahí hay una condición que solamente lo tienen ciertos jugadores que son unos cracks, como él, por ejemplo, ¿no? Entonces yo buscaría, hay otros elementos de Maradona que yo no imitaría porque no me caso con esos elementos, pero hay otros que sí, y por hablarte de Maradona, ¿no? Entonces, no se trata de, digamos, quizás yo no voy a lograr los goles que logró él, ni diferenciarme del resto de los jugadores. Pero ¿sabes qué sí va a pasar, Carolina? Que en el fondo, la satisfacción que yo voy a experimentar, porque voy a echar el resto en la cancha, aunque no haga goles, me va a producir quizás más satisfacción que los mismos goles. Porque me voy a dar cuenta que estoy por encima de un nivel donde no estaba antes y que ahora siento una motivación interna para apoyar a mi equipo, para pasar la pelota al que mejor ubicado esté, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjate que no tiene tanto que ver con el resultado macro del modelo. En el caso nuevamente de esta persona que yo te dije que veía que la comunicación con sus hijos era muy buena, no se trata de ser él, ni mucho menos, porque él tiene otros elementos que quizás a mí no me gustan mucho. A ver, no comparto otras cosas. Pero entonces yo disecto y hago una imitación, un modelo específico sobre ese elemento comunicacional que fue el que más me pareció más llamativo y que yo sentí además que necesitaba reforzar en mí. Entonces, se te hace más sencillo mantener el esfuerzo en el tiempo y la motivación porque te das cuenta que, a ver, no es una fórmula mágica, es un trabajo a hacer, es una dedicación a mejorar, a mejorarte, a ser mejor todos los días, a comunicarte desde una amplitud, desde un amor y un respeto. Y al final, una vez que se instala el aprendizaje, pasa algo muy interesante, Carolina. No se puede desinstalar. Es decir, se puede desinstalar con un aprendizaje superior,
pero difícilmente con un aprendizaje inferior. Es decir, tú después que haces una cosa bien hecha, suponte, aprendes a tocar la guitarra. Después que aprendes a tocar la guitarra, difícilmente te interese tocar la charrasca, ¿no? Digamos, un elemento, no es que la charrasca sea inferior, pero un elemento tan distinto a la guitarra. Entonces, es lo específico, es lo específico. Y cuando es genérico, entonces el esfuerzo es mayor. Es decir, voy a imitar por completo a esta persona. Quizás me doy cuenta que yo no tengo la velocidad que tiene Maradona, no tengo el perfil que tiene Maradona para darle con la pierna izquierda, no tengo, me va a costar mucho imitarlo por completo. Probablemente abandone el esfuerzo en el tiempo y me quede con 2 o 3 cosas que sí me pueden ayudar. Ok. Bien, por acá dice Ana Patricia, tal vez no cambió sus creencias o sus miedos a profundidad, o no se retó a realizar diferentes acciones cada vez más retadoras en el diario vivir. Me imagino que se refiere a lo que decíamos recién, que como que no podía sostenerlo en el tiempo, ¿no? Me imagino. Ana Patricia, si no, por allí por el chat nos corrige. Por aquí Valeria dice, los adolescentes tienen ídolos y muchas veces imitan su comportamiento. Por ejemplo, en el caso de los deportistas de alto rendimiento. ¿Podrían caer en la autoexigencia porque se ponen un estándar muy alto para su edad? Sí, definitivamente, definitivamente es así. Yo me acuerdo que en mi adolescencia estaban los grupos de rock en su apogeo, estaba el rock los años 77, 78 por ahí, y eran, digamos, un rock muy pesado, y la norma era, bueno, dejarse crecer el pelo lo más posible. El consumo de droga era lo más, es decir, era muy chic, además, no solamente imitaron la forma de vestirse para parecernos a ellos, sino además el consumo de droga era muy común, tan común como hoy en día, yo creo que menos que hoy, pero a ver, ¿cómo uno se escapaba del cliché que representaba, de ese estereotipo que representaba esa persona que tú veías o esos grupos que tú veías, esos ídolos, como bien lo dice Valeria, esos ídolos que llegamos inclusive a ver como personas que prácticamente levitan, ¿no? Es decir, ajenos a este mundo, le otorgamos cualidades que muchas veces no tienen y que en efecto no tienen. Entonces, ahí se corren riesgos. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Led Zeppelin, por ejemplo, que es un clásico del rock mundial, era un tema, ¿no? Led Zeppelin cuando tocaba, la gente enloquecía, los adolescentes se volvían locos prácticamente, y ahí tenía mucho que ver con un lenguaje, tenía que ver con la posibilidad de yo diferenciarme del resto del mundo a partir de la imitación de estas personas venidas a héroes, ¿no? En nuestras vidas. Y caes en la posibilidad, indudablemente, como cayeron muchos. Yo tenía compañeros que cayeron en el tema de las drogas y cayeron, eh, no porque Led Zeppelin indujo como grupo a eso, sino porque se crea una maquinaria publicitaria que arrasa con la mente de los muchachos. Y eso pasa todavía, ha pasado todo el tiempo. Tú ves, por ejemplo, el concierto de AC/DC acá en Buenos Aires, unos años atrás, y es impresionante cómo se llena un estadio completo con el mejor rock. A mí me encanta AC/DC. No es que AC/DC induzca eso, pero la maquinaria publicitaria induce también a otras cosas. Se aprovecha de muchas cosas. Entonces ahí hay que estar atentos porque igual, ¿no? Hasta dónde va reforzado mi hijo, a mi hijo adolescente en este caso, a esos conciertos, hasta dónde va reforzado desde el punto de vista del hogar, a esos conciertos donde pueden perfectamente ir y disfrutar sanamente y pasarla buenísimo, como muchos, sin caer necesariamente en temas de violencia o en otro tipo de cosas, situaciones, ¿no? que arrastra ese tipo de espectáculos. Por hablar solamente de un tema musical. Por acá, por nuestro grupo de Facebook, dice, creo que todo lo dicho hasta aquí por Andrés apoya el hecho de que como padres necesitamos estar en una revisión constante, que lo lleve a un crecimiento, tomar conciencia de esos patrones que tengo y realizar los ajustes y cambios, tanto en lo personal como en nuestro rol paterno. Claro, la revisión constante, ¿no? Todo el tiempo estar revisándonos.
su papá. ¿Cómo se llama? ¿Tienes el nombre de la persona allí? Es Jocelyn, es Jocelyn. Es Jocelyn. Ah, Jocelyn. Sí, sin duda. Es un tema de revisión continua. Como veíamos en una de las láminas hace rato, no es la educación de los hijos, no es un tema que hoy me amanezco con ganas de educar y mañana no. Es una constante. Y es una constante además, yo creo que es para toda la vida, porque aunque los hijos se van de casa, dejan de ser adolescentes, se hacen adultos, igual pues por allí nunca dejamos de ser padres. Y estamos ahí siempre como que intentando de alguna manera dar un significado, aportar un significado a su vida desde miradas distintas muchas veces, desde ese modelaje. El modelaje va a ser continuo y constante en el tiempo y mejorar y modelar para nuestros hijos en todo caso todos estos comportamientos y que ellos vean que uno ha sido continuo, ha sido constante a lo largo de la vida. Hablo de personas pues como yo que ya tenemos una edad y digamos que eso a ellos les refuerza ahora haciendo vida de parejas y uno puede observar esos comportamientos reforzados en esa vida de pareja y uno dice, wow, no lo hicimos tan mal, ¿no? Es decir, las escuchas hablando y expresándose o tomando decisiones desde valores, la honestidad, por ejemplo, la responsabilidad, ni te cuento, a veces me preocupa, creo que se nos fue la mano en mi caso con el tema de la responsabilidad del modelaje, porque, bueno, mentira, es un decir, pero indudablemente que el tema del modelaje va a marcar la vida de nuestros hijos. Y por eso es, como dice Jocelyn, es una revisión continua, constante, de cómo lo estamos haciendo y cómo hacerlo mejor. Es estar allí para ellos permanentemente. Y surge ahí el tema también, ¿no? De, ya va, estoy allí para ellos, sí, pero cada quien en su lugar. Y esto es bien importante. El respeto de los espacios, el respeto de los criterios y de las posiciones de cada uno es fundamental también para la ecología de la familia. Por acá Catherine dice, ¿un consejo para los padres perfeccionistas o los padres sobreprotectores? Sí, a ver, un consejo para un padre sobreprotector. El padre sobreprotector, en el fondo o perfeccionista. Déjeme decirle, número uno, una de las causas de la angustia humana, de la angustia existencial del hombre, cuando digo hombre digo género, masculino y femenino, tiene que ver con el afán del perfeccionismo. Algo que nos hace sufrir permanentemente es el perfeccionismo y el control. ¿Por qué? Porque en el fondo creemos que siendo controladores y perfeccionistas, el mundo va a girar a la velocidad que nosotros queremos que gire. Pensamos que siendo perfeccionistas y controladores, no se nos sale de las manos, como repito, como decía mi amiga, esta persona que se ve conmigo, no se nos escapan de las manos los hijos. Y es todo lo contrario. Que ante el perfeccionismo y ese control, esas son palabras de Ricardo Peter, por cierto, un genio nicaragüense que está dando que hablar con esto en el mundo, yo lo sigo mucho. Ricardo Peter dice, suelta, fluye, porque al final del día, por mucho que intentes controlar y perfeccionar, te vas a encontrar siempre con los límites de ti mismo. Y son palabras tremendas porque implican una verdad profunda allí. En el fondo, el perfeccionismo y el control lo que tapa es un profundo miedo a la soledad. Es un profundo miedo a sentirme rebasado por mis propios límites. Cuando no confío en mis propias capacidades, entonces intento de alguna forma frenar las capacidades de los otros o de alguna manera controlar esas capacidades. Y entonces nos hacemos exigentes, nos pedimos más allá de lo que muchas veces nuestros hijos pueden dar. Y entonces le decimos, viste, yo sabía que no ibas a poder. Déjamelo a mí que yo me encargo de solucionarlo. Y ahí aparentemente consiguen un remanso de paz que en el fondo es más angustia. Porque los hijos tarde o temprano se van a ir igualito. Seas muy
muy perfeccionista o muy controlador. Entonces lo que yo diría es confía en tus hijos. Los adolescentes de hoy son mejores de lo que fuimos nosotros hace 40 años atrás, mucho mejores. Están mejor a mi juicio, son más inteligentes, son más rápidos, tienen una belleza interior maravillosa. Que la vida se encargue a veces de opacarlo o quiera opacarlo es otra cosa, ¿no? Pero te lo digo por lo que yo veo en el caso de mis hijas y en el caso de muchos de los hijos que conozco, los hijos de Jocelyn, las hijas de Jocelyn, son unas damitas, son unas personas de una luz maravillosa. Y eso no es casual, hubo un modelaje ahí de base que ha permitido que eso sea así. Entonces, mi consejo, si se puede dar consejo en estos casos, que repito, los consejos no sirven de mucho, pero bueno, relajémonos, confiemos, creamos en que lo que venimos haciendo está bien, reforcemos nuestro modelaje, entendamos que los hijos son de la vida, nosotros los trajimos al mundo, pero son de la vida, y en algún momento se van a ir como corresponde que se vayan, y que por mucho que intentemos, mediante esa sobreprotección y ese perfeccionismo, lo que hacemos es posponer algo que no se puede posponer, o intentar posponer algo que no se puede posponer, que es el hecho de que ellos sigan su camino. Bueno, y por aquí alguien que vos conocés mucho dice, ser padres es una responsabilidad para toda la vida. Es crecer como persona, conocerse y amarse para poder dar el verdadero amor del cual venimos. Los bebés son la representación del amor más puro e infinito, dice Yamilet. Yamilet, me suena ese nombre. ¿Te suena? Bueno, ¿están todos los pasos ya del proceso de modelado? Tan sencillo como acaban de verlo. Bien. Son 3 pasitos en un marco de motivación a toda prueba. Ajá. Parece fácil así, ¿no? Parece fácil así. Parece fácil. Ahora, yo preguntaba antes, ¿no? ¿Es aconsejable, según tu experiencia, que uno lo haga solo o es aconsejable a lo mejor con ayuda de un especialista? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate, es como nadar solo. Es como nadar solo. Yo aprendí a nadar solo y casi me ahogo. Porque me decidí aprender a nadar a los 8 años y entonces me metí en una pileta que tenía 3 metros de profundidad y lo que me enseñó a nadar fue el hecho de necesitar sobrevivir, de no ahogarme. Por eso que aprendí a nadar. A ver, ¿solo es peligroso? A ver, no es peligroso. Toma más tiempo y puede ser menos efectivo. Mi recomendación es hacerlo con una persona que conozca el método, que te acompañe en el proceso, que esté contigo allí. Ahí la llave o la llave que cerraría bien esa cerradura, número 1 sería buscarme una persona que me ayude en la lista que pedí que por favor hicieran de esas conductas a mejorar, a cambiar o a reforzar o asimilar. Descubrir realmente cuáles son los objetivos que yo quiero, qué quiero yo lograr en mi hogar con mis hijos, qué deseo yo para mis hijos en el futuro, cómo los veo yo a ellos desarrollándose como seres humanos. Y mucha gente me va a decir, no, el objetivo es que sean felices. Sí, pero es que la felicidad es una palabra muy nominal, es decir, ya va. ¿Qué es la felicidad? ¿No? Y sería un tema de conversación en medio de una charla, de una sesión propia, profesional, para ir como que abriendo espacios y descubriendo ciencia cierta qué buscamos nosotros en medio de todo esto. O sea, ¿cómo visualizo yo la vida de mis hijos a los 20, a los 30, a los 40 años, ¿no? Después de este proceso de la adolescencia. Y la llave que pasaría entonces a eso sería, ¿qué tal si hacemos esto en pareja, ¿no? Si vivimos en pareja, ¿qué tal si lo hacemos en pareja con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué tal si juntos elaboramos un plan de cambio de modelajes, de mejoras de nuestras relaciones con nuestros hijos, etcétera?
Eh, el otro elemento que está allí, para que yo diría que, bueno, si lo hace solo está bien, pero el tema es que muchas veces nos cuesta mucho mirarnos en el espejo y nos cuesta mucho detectar. Hay un área ciega en nuestras vidas, en nuestra mente, que no nos deja percibir lo que los demás sí perciben. Ahí está la famosa ventana de Johari, habla de esto y lo habla muy bien, que sería un tema también de conversación luego. Pero básicamente tenemos un lado ciego. Hay un lado de una parte de mí que yo no soy capaz de ver y que los demás sí ven. Qué lindo sería si yo pudiera tener acceso. Bueno, si ya que yo no puedo ver como el espejo retrovisor del auto, que no me deja ver cuando el carro que viene al lado pasó y no sé, se perdió en un momento dado, desapareció y casi choco. Ese es más o menos el lado ciego de nuestra vida, de nuestra mente. Entonces, la presencia de un tercero nos ayuda muchas veces a mirarnos en esa área que no tenemos visibilidad. Nos ayuda a ampliar. Y si es un coach, por ejemplo, no lo digo porque yo sea coach, pero si es un coach con experiencia, y si es ontológico mejor digo yo, solamente mejor. Probablemente contigo pueda guiarte, pueda conducirte en conversaciones poderosas y con preguntas de este tenor hacia un autodescubrimiento que antes no sabía que estaba allí. Entonces, definitivamente sí, preferiblemente en compañía. Ok, perfecto. Acá Patricia dice, yo le agregaría que hay que respetar el ser de cada uno de nuestros hijos. Claro, el dejarlo ser, ¿no? También. Totalmente, Patricia, es así. Hay un temperamento, hay una personalidad que el niño está formando y que inclusive muchos padres pretenden también darle forma, como si fuera una arcilla, a esa personalidad y ajustarla a lo que los padres creen que debe ser. Ahí tienes tú las consecuencias, como alguien decía por allí, ¿cuántos Mozart habrán sido asesinados antes al nacer porque el padre se dio cuenta que el hijo quería ser músico, pero ya va, en la familia todos son médicos, entonces tú no vas a ser músico, tú vas a ser médico? Y asesinaron a un Mozart, o a una gran bailarina, o a un gran poeta, o qué sé yo, ¿no? Entonces, es ese respeto también a la individualidad. Y por eso es que cuando hablamos en el ítem de los errores frecuentes, que es faltarle respeto, no respetar a nuestros hijos tiene que ver con eso, con burlarse, por ejemplo, de sus sueños y ambiciones, de sus ilusiones, y decirle, tú nunca vas a bailar porque eso no es de hombres, tú vas a ser ingeniero porque tus abuelos fueron ingenieros y yo soy ingeniero. Y terminas entonces condenando al niño a una vida ya a priori que realmente no se merece, tal cual. Sí, por acá también agrega Patricia que obviamente respetar su ser, ¿no? Su forma de ser o el dejarlo ser tiene que ver que con guiarlos también desde nuestros valores y desde nuestra experiencia de vida, lógicamente, no es dejarlos, no es un laissez-faire, digo, no es dejarlos, ¿no? Es sí, una guía. Totalmente, totalmente. Y fíjate que es muy interesante esto porque ahí pasó algo con la ventana, Carl. Sí. ¿Quieres dejar de compartir? Deja de compartir ya. ¿Ya? Sí, deja de compartir. Ahí, ok. Ahí está. Fíjate que inclusive Patricia toca el tema de los valores y de hecho hoy en día se está hablando como nunca de los valores y de la importancia de los valores en la existencia, en valores trascendentales, valores existenciales y los valores del tener. Nosotros trabajamos en el grupo con el tema del coaching por valores o coaching en valores y llevado a familia. ¿De qué se nutre la familia? ¿Cuál es el soporte del sustento? ¿Cuáles son las bases que sostiene esa casa llamada familia? Son los valores. Son los valores. Y te vas a dar cuenta también que la mayoría digamos, de los objetivos no logrados, de los conflictos que aparecen en el hogar, tiene que ver claramente con que muchos valores de estos no es que no estén, sino que no están expresados. O están privando valores unos sobre otros, por ejemplo. Hoy en día es que es clásico el hecho de que los valores que muchísima gente se está yendo más por trabajar valores que tienen que ver con el tener.
Cuando hablo de valores que tienen que ver con el tener, me refiero al éxito, a la aceptación, a ser el número uno, a disponer de riquezas, a ser un referente social. Y eso no es que esté mal, ¿no? El tema está en que otros valores, como por ejemplo la misma familia, como visto como valor, o el amor visto como valor, la amistad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, pasan a un segundo plano. Entonces yo hago todo lo posible, como mi vida se soporta, se sustenta sobre estos valores del tener, que son más valores, digamos que societarios, culturales, entonces termino descuidando los valores que realmente son medulares en mi vida. Y repito, no es que esté mal cultivar esos valores del tener, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que a nivel de hogar, muy poco o no tienen el efecto que tiene, por ejemplo, el que en nuestro hogar estemos nosotros cultivando el amor, por ejemplo, familia, el amor belleza, el amor paz, el valor armonía, etcétera, etcétera. Entonces, lo encontramos normalmente en mis sesiones que realizamos. Es común cuando jugamos o trabajamos con los valores de la persona que viene, hay valores encontrados, no identificados, ni siquiera incorporados a lo que es la vida de la persona. Y hay que comenzar por allí. Hay que hablar por allí, siempre. Por acá Miriam Consuelo dice, saludos enormes para Miriam Consuelo, dice valores fundamentales y los instrumentales, coaching por valores. Sí, sí. Desde ahí, gracias Miriam por tu acotación. Yo los trabajo como un arbolito de tres niveles, ¿no? Las raíces en 3 niveles. Los esenciales, los existenciales y los del tener. Y es perfecto también, ¿no? Es decir, me da una visión de ese arbolito que al final se nutre de esas raíces y obtiene frutos o no, o frutos más chicos o más grandes. Pero es un tema, y cuando hablamos de familia y hablamos del aprendizaje en niños y adolescentes, y hablamos de modelaje, lo que estamos hablando es, modelamos desde dónde modelamos. Más a fondo, ¿no? Yéndonos más a fondo, desde dónde modelamos, desde qué valores estamos modelando. Porque si estamos modelando, y una de las cosas que motiva realmente a hacer todo esto son, a ver, como elemento motivador, es tener claro ese valor esencial que me mueve hacia ese objetivo. Seguro, con seguridad, porque es así. Detrás de toda motivación, detrás de todo lo que nos mueve, hay un valor que inyecta esa motivación. Entonces, fíjate, iríamos inclusive un poco más atrás. Si vamos a hablar de modelaje, entonces vamos a hablar de valores que impulsan el modelaje. ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿Qué valor está allí no expresado que quieres expresar? Por ahí es, a mi juicio. Por acá Patricia dice, sí, se ha cambiado el orden. La prioridad es hacer, tener y luego ser, en lugar de ser, hacer y tener. Tal cual, Patricia. Sí, tal cual. Bueno, llevamos más de 1 hora y media. 1 hora y media, la conferencia más larga que hemos tenido, Andrés. ¿Eso es bueno o es malo? Yo no lo sé. Es buenísimo teniendo en cuenta que ni me di cuenta que pasó este tiempo. Miren, cuando uno se le pasa el tiempo y no se da cuenta, quiere decir que lo está disfrutando y lo está pasando bien, ¿o no? ¿No? Yo de maravilla, a mí me encanta esto. Claro. Pensar que algunas personas del otro lado puedan quedarse reflexionando, diciendo, no estoy de acuerdo con Andrés, pero me hace pensar en esto, ya para mí es suficiente. Lo importante es que a alguien le haga sentido, ¿no? Correcto, sí. De eso se trata. Sí. Bueno, vamos a ir terminando, si no tiene nadie más ninguna pregunta para hacer. ¿Sabes qué te quería consultar? Si hay alguna bibliografía que uno pueda consultar. Perdóname, ¿no? ¿Me preguntas? Si hay alguna bibliografía que uno pueda consultar acerca del aprendizaje por modelaje. Sí, muchísimas. Toda la bibliografía relacionada con la programación neurolingüística, toda. De hecho, hay un libro muy bueno, escrito por un tipo que se llama Andrés Monroy,
Que se- Yo escribí un libro sobre coaching y PNL, y lo que pasa es que está agotado. Va a salir por ahí de imprenta como en marzo la próxima edición, que se llama Entre Lianas y Serpientes, de editoría, de autores de Argentina. Lo producimos acá. Ah, pero está en Amazon. En Amazon lo pueden conseguir, Ajá. digital. Entre Lianas y Serpientes se llama. A ver, es un libro pues muy técnico, recoge muchas experiencias allí. Pero toda la bibliografía de PNL necesariamente le dedica un capítulo al tema de modelaje, porque es que la PNL es modelaje al final del día. Entonces, pudiera recomendarte el libro 21, PNL en 21 días, se llama así, que es para novatos, para gente que no conoce mucho el tema, pues como un elemento de introducción al tema, ¿no? Por cierto, me permites un pequeño paréntesis. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el 5 de abril arrancamos un posgrado en programación neurolingüística. Entonces, a nivel de posgrado. Entonces, el que desee, pues, se comunica con nosotros y con muchísimo gusto le damos la información. El que quiera, digamos que profundizar bastante en el área de lo que es modelaje de la excelencia, hay un espacio ahí muy interesante en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Presencial, ¿verdad? Presencial los días viernes de 7 de la noche a 10 de la noche. Genial. Genial para la gente entonces que esté en Argentina y está en Buenos Aires, así tienen un lugar. Bueno, dicen por acá, muchas gracias Andrés, un darse cuenta es importante. No quiero que termine, dice Adriana. Yo tampoco quiero que termine, porque la verdad que está súper interesante. No quiero que termine. Miriam dice un gran abrazo para ti, querida Carolina. Bueno, muchas gracias, Miriam. Felicitaciones, un placer pertenecer. Gracias, Carolina. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a todos, amigos. Fundamentalmente a Andrés, que fue quien aportó todo su conocimiento, ¿no es cierto? Toda su sabiduría. Y todos los viernes aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo interesante de este grupo. Así que lo que siempre decimos es compartan la información para que le llegue a más gente, ¿no? Todos tenemos hijos, y bueno, nuestros niños son el futuro. Así que apostemos por ellos, y bueno, compartamos y difundamos la información y sumemos gente. Esa es la idea del grupo, ¿no, Andrés? Así es. Así es, para mí un placer, un gusto, y las puertas pues siempre están abiertas para, a través de esa señora que se llama Carolina, seguir llevando la información a todos ustedes con el mayor gusto y el mayor amor. Bueno, y para la gente que no se pudo conectar ni por Zoom ni por Facebook, pero por Facebook por ahí les resulta mucho más fácil. Obviamente que esta conferencia la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también vamos a estar haciendo transmisiones en vivo por nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube este fin de semana. Así que vamos a tener como un continuado de Andrés Monroe. Es como si fuera una película, una película continuada con todo lo que es el aprendizaje por modelaje. Así que no van a zafar, lo van a ver por todos lados. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, Andrés, agradecerte muchísimo que hayas estado allí. Vamos ya terminando porque es tarde, casi 2 horas, increíble cómo se pasa el tiempo, es tremendo. Muchas gracias y muchas gracias amigos a todos por estar ahí. Andrés, ¿querés decir algo más? Ya no, cerramos. No. A sus órdenes, a su disposición siempre, un gusto para mí. Gracias a todos. Gracias a Catherine por la linda introducción que hizo además del programa de hoy. Lindo, ¿no? Detalle, mucho detalle. Gracias a ti, Caro, y nada, siempre estoy acá a su disposición. Gracias amigos, muy buen fin de semana para todos. Igual. Bye. Chao. Chao.